La siguiente gráfica representa la ley de Boyle, es decir, la relación de volumen y presión, el cual dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y como se puede observar en la imagen, en el eje X se trabaja el volumen y en el eje Y se trabaja la presión. Casi siempre en estas gráficas el volumen se utiliza en litros y la presión en atmósferas. Estas gráficas para la ley de Boyle se llama isotérmica. En la ley de Gay-Lussac se trabaja una gráfica isocórica, la cual representa la relación de temperatura y presión. Es decir, la temperatura es directamente proporcional a la presión. En el eje X se trabaja temperatura casi siempre en Kelvin y en el eje Y presión en atmósferas. Y por último, la ley de Charles. Es una gráfica isobárica. Representa la relación de temperatura y volumen. La temperatura es directamente proporcional al volumen. En el eje X se trabaja temperatura en Kelvin y en el eje Y volumen en litros. Para comprobar la ley de Charles realizamos un experimento con una bomba, la cual se introduce a un congelador y se deja por 30 minutos. Después se saca y se mide su diámetro. Eso mismo se hace con 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Después se saca la bomba y se deja reposar a temperatura ambiente y se le mide su diámetro. ¿Qué se puede concluir con esto? Que a menor temperatura, menor va a ser el volumen de la bomba, es decir, mientras se encuentra en el congelador. Pero cuando se deja a temperatura ambiente, su temperatura y su volumen van a incrementar. Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Tijera Aguilar, soy del curso 11.3 y hoy les voy a explicar las leyes de los gases ideales. Pero primero les voy a explicar la influencia de la teoría cinética molecular en los gases. Los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Este movimiento se puede modificar si las partículas chocan entre sí o con las paredes de un recipiente. Entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Los gases manejan 4 intervalos. Los más comunes son temperatura, presión, volumen y cantidad de gas. La temperatura está relacionada con las velocidades medias de las moléculas de un gas. La presión está relacionada con el número de choques por la unidad de tiempo de las moléculas de un gas cuando éstas chocan con las paredes de un recipiente. La cantidad de gas es el número total de moléculas que se encuentran dentro de un recipiente. Y el volumen, los gases ocupan todo el volumen disponible dentro de un recipiente. Entonces, a continuación les voy a mostrar la ley de Gay-Lussac, el cual dice que la temperatura es directamente proporcional a la presión, es decir, a mayor temperatura, mayor presión, y a menor temperatura, menor presión. Entonces, primero, prendemos la vela y colocamos el vaso dentro de la vela y podemos observar que se apaga. Mientras que el agua va subiendo. Y al quitarlo, se ejerce una presión. Ahora, el segundo experimento es el de la ley de Charles, el cual dice que la temperatura es directamente proporcional al volumen. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Entonces,
perdón. Entonces, prendemos la botella y observamos cómo lentamente se infla la botella. Por último, la ley de Boyle, que dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, es decir, que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Entonces, observamos que al hacerle una presión, una fuerza al émbolo, el globo se empieza a inflar. Es decir, que hay mayor volumen en el globo y menor presión en el émbolo. Y de esta manera observamos que a mayor presión, menor volumen. O también hay otra forma, que es colocando el globo acá y ejercerle una presión a la jeringa. Y vemos cómo se infla el globo. Aquí a menor presión, mayor volumen. Y si lo hacemos al contrario, a mayor presión, menor volumen.